Y vamos a hablar un poco ahora de cómo llevamos esto al entorno educativo, cómo llevamos esta mentalidad, esta forma de pensar a un entorno donde tenemos distintas edades, donde nosotros mismos tenemos un desafío en cuanto a crear algo con esto. Hay un señor que está vivo todavía, se llama Noam Chomsky, que dijo algo muy interesante. Dijo, el propósito de la educación debería ser mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. Cómo aprender por sí misma. Esto está bastante lejos, pareciera, ¿no?, de lo que realmente está haciendo hoy el propósito de la educación. Pareciera como que hay dos partes y una la enseña a la otra necesariamente, y hay como una cuestión de autoridad y unidireccional. Bueno, y Chomsky dice, como para resumir el propósito, dice, ¿y qué pasaría si lo que hacemos es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma? Obviamente es un camino mucho más difícil, porque hay que pensar cómo hacer para desarrollar todo eso. Y claro, más en una época como de tantos cambios, ¿no? De tantos cambios de tecnología, tantos cambios de cosas nuevas que van apareciendo. Y por eso mismo, sabiendo que estamos con cambios por todos lados, y como decía esta escena de la película Toy Story, donde le decía que había cosas por todos lados, estrellas por todos lados, y nosotros estamos viendo este escenario de cambios por todos lados, podemos entender un poco de qué se trata el escenario. Y uno podría decir, bueno, pero en algún momento esto va a frenar, en algún momento esto va a terminar y vamos a lograr llegar a un punto estable, y ahí vamos a poder reorganizarnos y reentender toda esta situación, y poder teorizar y hacer cosas más claras con esto. La verdad que hace más de 2000 años, un libro de filosofía china, que es el Tao Te Ching, propuso que lo único permanente es el cambio. Y esto pareciera que fue una suerte de futurología, porque hoy miramos a nuestro alrededor y lo cierto es que todo cambia a un ritmo tal que uno dice, pero ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo algo va a ser permanente? Y bueno, lo único que encontramos como permanente es que todo está cambiando todo el tiempo. Y la verdad que, de cierta manera, el hacker toma esa idea y propone una filosofía sobre eso. Esta filosofía quizás viene de los años 70, de los años 60, de los fines de los 60, donde la tecnología empezaba a ser protagonista de todo este escenario. Y lo interesante de esto es que había gente que estaba dispuesta a hacer algo más con eso. Y la filosofía hacker tiene dos cosas en particular que vale la pena destacar. Una de ellas es la idea de aprender. El hacker quiere aprender, 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 entender, entender y entender cualquier cosa, todo lo que tiene alrededor. El hacker le interesa entender cómo funciona, cómo está configurado el mundo, cómo funcionan las cosas que hace que uno pueda estar ahí parado, cómo funciona un determinado dispositivo o lo que sea. Entonces esta filosofía está orientada mucho al aprender. Pero además tiene otra parte, otro lado, esta filosofía, que tiene que ver con el compartir. Y esto está asociado a la libertad. Dice, bueno, pero si yo entiendo algo, yo aprendí algo, yo genero conocimiento, ese conocimiento debería ser libre. Todos deberíamos poder acceder a ese conocimiento. Por lo tanto, está implícita la acción de compartir. Si yo conozco algo y entiendo algo, puedo compartirlo con otro para que ese otro también lo entienda, y así todos podemos entenderlo y todos podemos sacar provecho de ese conocimiento. Entonces, en parte, esta filosofía hacker, que parece también como muy de la época del romanticismo, de esto que les contaba de los 60, de los 70, hoy en día por ahí decreció un poco esto en la primera plana, ¿no? Pero de fondo sigue estando esta filosofía de base del aprender y del compartir. Y entonces uno puede decir, bueno, pero hay alguna técnica, alguna forma de hacerlo, alguna forma de alcanzar, de entender todo esto, agarrando algo, o sea, agarrar un dispositivo, por ejemplo, y tratar de aplicarle esta filosofía hacker. Y la verdad que a mí se me ocurrió que por lo menos puede haber como dos técnicas universales que están pensadas como que son parte de las cosas que hacen la gente que se dedica a estas cosas profesionalmente, por ejemplo, en electrónica o en informática. Y una de ellas, de las técnicas universales, por ejemplo, se llama reversing o ingeniería reversa, donde uno podría agarrar un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo como un teléfono, y si uno le saco todas las partes, por ejemplo, para entender cómo funciona cada parte, lo cual parecería una locura, ¿no? Porque uno quizás esto no lo puede armar más y me quedo sin teléfono. Pero esto es solo una idea. Esto no es muy diferente a cuando un chico
chiquito agarra un cochecito y lo trata de desarmar para ver cómo hace ese cochecito para andar y quiere entender qué tiene adentro para que funcione, para que yo lo tiro para atrás y va para adelante ese cochecito. O también el chico que quiere agarrar un reloj y ve que se mueve automáticamente y marca la hora y no se imagina qué puede haber adentro para que marque la hora y trata de desarmar ese reloj para ver cómo son las piezas que conforman ese reloj para tratar de entender su funcionamiento. Y no contento con no entender el funcionamiento, generalmente no lo sabe cerrar, pero claro, no se le enseñó eso. Es como que el ser humano de alguna manera hace ingeniería reversa todo el tiempo, desde la primera hora. Desde el momento que el ser humano dijo, miró un árbol y dijo, ¿cómo puede ser que de acá salgan manzanas? Que habrá manzanas guardadas. Entonces se fijó y no, vio que las manzanas crecían de a poquito. Entonces trató de entender qué había dentro del árbol. Y entonces cortó un árbol y se fijó que adentro del árbol había una corteza y había un montón de capas. Y se fue abajo de la tierra para ver dónde estaba parado ese árbol. Y vio que había raíces. Y así con todo. Después agarró los animales y en un momento se le ocurrió abrir al animal a la mitad. Y en algún momento se le ocurrió investigar qué había dentro de algún determinado lugar o cómo funcionaba algo en la naturaleza. Esa es la mentalidad natural de la ingeniería reversa o del reversing. Hoy lo aplicamos a la tecnología quizás para tratar de entender algo de manera directa, pero en algún momento el hombre se basaba básicamente en esto para entender absolutamente todo, para comprender el mundo que lo rodeaba. Otra técnica que también les quiero contar, que son como las dos cosas principales que forman parte de la mentalidad hacker aplicada a cualquier cosa, es lo que llamamos discretización, por decirlo de alguna forma, por ponerle algún nombre entendible, que es esto de agarrar procesos y particionarlos y discretizarlos, separarlos en partes, en fases más chicas para que puedan ser comprendidos. Entonces, si yo tomo un proceso como por ejemplo no sé, pegarle a una pelota de fútbol y hacer un gol en el arco con ese tiro, uno podría separar ese proceso, por ejemplo, en el momento en que el jugador está tomando carrera, el momento que el jugador se acerca a la pelota, el momento en que el jugador levanta la pierna y se perfila, el momento en que golpea la pelota, el momento en que hace fuerza con la pelota para adelante, el momento en que le da dirección a la pelota, el momento en que la pelota vuela, el momento en que la pelota entra al arco. Entonces, ahí estaríamos como separando ese proceso, pero bueno, ahí no habría demasiado tampoco para modificar. Podremos pensar en otros procesos en los cuales cada parte formaría un componente que yo puedo alterar o puedo estudiar con mayor profundidad. Bueno, claramente ahí también podríamos, porque así se mejora las técnicas de tiro en el fútbol, en este caso. Pero bueno, si yo puedo separar los procesos en pequeñas partes, en partes más chicas, puedo analizarlos, puedo mejorarlos, puedo entenderlos de otra manera. Y esto termina siendo el tratar de como comprender el todo a partir de todas estas partes constitutivas. Entonces, sea un proceso, un procedimiento, un programa, lo que sea, ¿no? Si yo agarro cualquier cosa de nuevo, volviendo a la naturaleza, esto podría aplicarse y uno podría como separar y hacer como si fuera un diagrama donde los cuadraditos estos representen alguna parte que se interrelaciona con otra. Bueno, esta idea de aplicar este método le llamamos discretización, y la verdad que en el hacking es una de las técnicas que naturalmente vienen con la mentalidad hacker. Por lo tanto, estamos hablando un poco de analizar el todo para entender las partes y analizar las partes para entender el todo. O sea, como que tomamos conciencia que ninguna de las dos cosas es independiente y que obviamente al formar parte de ese todo, esa parte podría formar parte de otro todo y funcionar de otra manera, ¿bien? O podría hacer que el todo funcione de otra forma más allá de la parte. Y además agarramos distintos todos y podríamos ver cómo se pueden construir a partir de distintos conjuntos de partes. Por lo tanto, esta forma de pensarlo es un poco lo que, a lo que podemos llevar todas estas técnicas, estas ideas, para ver cómo podemos aplicarlo a la educación y al fin y al cabo quizás descubrir maneras nuevas de hacer tareas viejas, ¿no? que siempre veníamos haciendo de una manera, y ahora podemos pensar en, bueno, ¿por qué no aplicamos las cosas que hace la gente que realmente ha cambiado en muchos casos la forma de ver el mundo? Y quizás no se nos ocurran ideas tan geniales como ellos, pero podemos pensar en esa misma mentalidad, podemos pensar en esa misma forma de encarar los problemas, podemos pensar en como ponernos un poco en la cabeza de esa persona que no se está conformando con ver eso y decir esto es así,
sino tratar de que ve eso y trata de entender no solo si es así, que es así, por qué es así, por qué no podría ser de otra manera, qué más podría ser aparte de ser así, qué más puedo hacer con eso, se puede modificar, se puede romper, qué más se puede hacer. Entonces ese es un poco lo que les quería contar sobre la mentalidad de los hackers y cómo podemos aprovechar esto para en cualquier contexto que tenga que ver con la educación. Podemos pensar, por ejemplo, en actividades donde tengamos algunos elementos y con esos elementos podemos jugar a hacerlos funcionar de otra manera, o podemos ensayar que con algunos elementos poder obtener algún objetivo en particular con función de distintas clases de elementos, tanto para nosotros mismos como para hacer juegos en el caso de estar en un aula. Así que lo que les propongo es que de ahora en más, cuando vean alguna cosa que están usando, incluso en sus entornos cotidianos, en sus casas, que estén usando algo para un objetivo que no es el que se construyó ese algo, esa pieza, todo el tiempo hacemos esto, o sea, les puedo asegurar que lo van a ver mucho alrededor suyo porque uno lo hace naturalmente. Yo les aseguro que todos somos un poco hackers en este sentido, y cuando vean algo de eso, recuerden un poco esta mentalidad y vean cómo pueden llevar eso a otros entornos, ampliar eso, pensar un poco fuera de la caja, más allá de eso, y ver cómo podemos hacer para transmitir un poco también esta filosofía y ver cómo podemos mejorar entre todos algo de esto y de nuevo tratar de hacer quizás cosas nuevas, o descubrir maneras nuevas de hacer cosas que hasta ahora vinimos haciendo siempre de la misma manera. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.